Bueno, con eso ya tenemos resuelto el tema de la exposición. El segundo de los problemas es el foco. Por el mismo problema, el mismo motivo, la cámara de noche no anda los automatismos, tenemos que encontrar alguna otra forma de resolver, poder enfocar nuestra imagen, el foco. Tanto de día como de noche igual, enfocado no está. Cuando hablamos de profundidad de campo, qué está enfocado y qué no está enfocado. Enfocado a foco clavado, a foco rabioso, hay un solo punto en realidad. Cuando uno pone la cámara, es el lugar donde converge la imagen en un punto, pasa por el lente y converge en un punto en el negativo o en el sensor. Esa va a ser la única distancia en la que vamos a tener un punto enfocado. Si yo enfoco a 3 metros, esos 3 metros van a estar a foco. De ahí para acá o de ahí para allá, levemente se va a ir desenfocando. Nosotros llamamos profundidad de campo. Sí. Nosotros llamamos profundidad de campo a esa franja de distancia en la que ese desenfoque lo tomamos como que está en foco. El porqué es visual. Si bien ópticamente hay solo un punto de foco para nuestro ojo que no es tampoco tan preciso, nos da la sensación de enfoco un poco antes y un poco después. Hay una cuenta matemática para sacar. Entonces, primero veamos al revés. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer que esa profundidad de campo sea lo más chica posible? Tal vez los que hicieron talleres de fotografía, pues se usa para hacer los bokeh. ¿Qué necesitamos para hacer esa profundidad de campo lo más acortada posible? Distancia focal larga, un teleobjetivo mejor. Distancia al objetivo corta. Distancia al objetivo corta, entonces me tengo que acercar lo más posible con un tele y ¿qué más? Y el diafragma bien abierto, sí. El diafragma lo más abierto posible, la distancia focal, si es lo más larga mejor, y la distancia del sujeto, ok. Eso es lo que vamos a necesitar para poder achicar la profundidad de campo. Nosotros en fotografía nocturna vamos a tener una limitación que es que en general vamos a usar diafragmas abiertos para que nos entre la mayor cantidad de luz en el sensor. Acá surge el problema. El diafragma abierto hace que nuestra profundidad de campo se achique. Eso sería un problema porque nosotros de noche vamos a querer tener una profundidad de campo lo más larga posible para tener en foco tanto las estrellas como algún primer plano si es que lo quisiéramos ver. A ver. Cuando nosotros queremos enfocar, por ejemplo, en nuestro encuadre a las estrellas únicamente, si en nuestro encuadre solo hubiera estrellas, sería lo correcto, entonces ya no nos importa el hiperfocal. Sería lo correcto hacer foco en las estrellas, en el infinito, para tener ese lugar a foco. Con un diafragma abierto vamos a tener una profundidad de campo corta, así que lo que tengamos cerca va a quedar fuera del foco. Pero vamos a tener las estrellas en foco. ¿Qué pasa? Estamos desaprovechando en realidad nuestra profundidad de campo en ese caso. Cuando uno enfoca y pone un punto a foco, la profundidad de campo se distribuye aproximadamente en un tercio y 2 tercios, un tercio delante de ese lugar enfocado y 2 tercios detrás. Toda esa zona es la que va a estar a foco. Bueno, cuando nosotros enfocamos a infinito, lo que hacemos en la cámara ópticamente es que ese punto de enfoque sea el infinito. Ok, teniendo en cuenta eso mismo, lo que estaría pasando ópticamente es que tenemos enfocado un tercio por delante del infinito y 2 tercios por detrás del infinito. Si bien la lógica diría que no existe, ópticamente sí pasa que lo que estaría en foco sería lo que está detrás del infinito. Estamos desaprovechando toda esa franja de profundidad de campo, que sería todo lo que queda por detrás. En esta gráfica no se muestra, pero eso se extendería hasta por allá. Es 2 tercios del foco, es 1 tercio hacia adelante, 2 tercios hacia atrás que estaría enfocado. Estábamos usando Fs abiertas, eso nos achica, pero tenemos una gran ventaja. De noche solemos utilizar granangulares. Y una de las contras, una de lo que necesitábamos para reducir la profundidad de campo es utilizar teles. Bueno,
Cuando nosotros utilizamos gran angulares, lo que pasa con esa profundidad de campo es que se empieza a ampliar. Se amplía mucho más de lo que uno tiene en cuenta, de lo que uno se imagina. Se amplía lo suficiente para poder tener en foco tanto esas estrellas como esto que tenemos en el primer plano. Entonces, la solución para poder tener todo a foco es correr ese punto de enfoque que habíamos utilizado al infinito, traerlo un poco más adelante, de manera tal que esa profundidad de campo quede el tercio los 2 tercios de atrás que incluyan a las estrellas y el tercio de adelante lo más acá que se pueda. Al correr eso, ya no vamos a estar enfocando al infinito. Ok, entonces, si en nuestro encuadre teníamos únicamente estrellas, teníamos la Vía Láctea, y lo único que queremos es sacar al cielo, teníamos la cámara apuntando hacia arriba, está bien, podemos enfocar al infinito, listo. Ahora, si en nuestro encuadre queremos incluir algo que esté un poco más cercano, necesitamos utilizar la hiperfocal. Para utilizar la hiperfocal, hay una forma de calcularla, sale de una cuenta matemática que incluye justamente la distancia focal, porque habíamos dicho que si más cerca o más lejos va a cambiar. En nuestro caso nos beneficia porque vamos a usar gran angulares. El diafragma que utilicemos, que eso no nos estaría beneficiando, pero lo vamos a compensar. Y el tamaño del sensor. El tamaño del sensor en realidad no es el dato que importa para esta cuenta, sino que lo que importa es el círculo de confusión. Pero el círculo de confusión depende del tamaño del sensor, entonces con esos datos es suficiente. Sí. No vamos a entrar en detalle de esa cuenta porque a veces me embalo con eso y no le importa. En la práctica es mucho más fácil. En la práctica para utilizar la hiperfocal, que va a ser una distancia cercana a nosotros para poder tener en foco todo, hay tablas. Antes que utilizaban los rollos, las películas de 35 milímetros, todos tenían el mismo sensor. Entonces había tablas donde vos mirabas qué lente tenías, ponías a qué distancia está, listo, enfocabas y listo, chao. Nosotros, al usar digitales y cada marca tiene su sensor con su tamaño, ahí ya empieza a variar, no podemos utilizar tablas, o mejor dicho, sí, deberíamos tener la tabla específica para ese tamaño de sensor. Por suerte también todos usamos celulares y tenemos los programitas estos que nos ayudan. El que utilizo yo es hay más, yo utilizo el Hiperfocal Pro, que es para Android, pero también en iPhone tiene el Aero Calculator que también hace la misma tarea. PhotoTools para el PC. El programita nos ahorra esa cuenta y nos soluciona el problema. Lo único que hay que hacer es cargarle qué cámara vamos a utilizar, qué lente vamos a utilizar, qué F vamos a utilizar y como respuesta nos dice a qué distancia deberíamos enfocar para tener a foco desde el infinito hasta lo más cercano posible. Esa es la distancia hiperfocal. En mi caso, coloqué la RLTC, que en realidad el programa no le importa el dato de la cámara y ni siquiera el tamaño del sensor. Lo que le importa es el tamaño del círculo de confusión, que es el que utiliza para poner en la fórmula que puse antes. Bueno, entonces en la práctica lo que pasa no es tan complicado como aparenta, ni fórmulas ni cosas raras. Utilizar la hiperfocal es bastante más sencillo de lo que aparenta. Cuando llegan al lugar para sacar la foto, lo primero que van a hacer es verificar que tengan desactivado la reducción de ruido para largas exposiciones. Eso no lo nombramos antes, pero no vamos a interesarnos en ruido en las imágenes. Pero el motivo para desactivarlo es simplemente porque si no, cada una de esas fotos que fuimos sacando con la guía de exposición, tardaríamos el doble. La cámara, para poder hacer esa reducción de ruido, saca una foto que no vemos en realidad. Entonces se toma al mismo tiempo. Por cada uno de esos 30 segundos de la guía de exposición, ¡chac!, se baja el espejo y hay 30 segundos más que esperar hasta que la cámara nos muestre esa imagen. De noche las imágenes son largas, entonces tendríamos que esperar mucho tiempo por cada imagen para tener la imagen final. Desactivamos eso. Desactivamos el estabilizador de imagen de los sensores, de los lentes. El estabilizador de imagen de los lentes más bien sirve cuando uno tiene la cámara en mano, si lo puede utilizar en tipo de no, y menos de noche. No nos conviene
agregar ningún tipo de automatismo que nos pueda dañar la imagen. Desactivamos el estabilizador de imagen y ponemos en autofoco on. La imagen que me da el programita, le cargo los datos, T3i, 18 milímetros, f4, me dice que la distancia hiperfocal está a 4,548 metros. Es una distancia cercana en realidad, tampoco es tan lejos, 4 metros, no me tengo que ir tan lejos. Estoy por sacar la foto del mismo lugar, incluso capaz que no mirando el paisaje, si tengo un precipicio, no, para el otro lado, doy vuelta a la cámara. Claro, doy vuelta a la cámara para el otro lado. Si estoy con otra persona, le pido a otra persona, si no lo tiro en el piso, mido los 4 metros con 58 hacia adelante. Claro, prendemos una luz. El autofoco y foco manual. Listo. No fue tan complicado. Sabiendo ese dato, yo en general salgo con la misma cámara, con el mismo lente, utilizo la misma distancia focal. Yo ya sé que en mi cámara tiene la distancia hiperfocal de los 4,58 metros. Entonces no necesito más datos. Cada vez que llego a un lugar, llego, hago eso, y distancia hiperfocal, foco en foco y paso a manual. Con ese foco, si no lo toco más, ya tengo para toda la noche sacar las fotos. ¿Con qué foco? ¿Qué profundidad de campo? Dice que el infinito lo voy a tener a foco y hacia adelante voy a tener en foco hasta la mitad de la distancia enfocada. Es decir, que si 4,58 era la distancia a la que yo enfoqué, voy a poder tener cosas en foco desde los 2 metros con 24 hasta el infinito. Bueno, creo que con 2 metros con 24 hasta el infinito tengo una profundidad de campo bastante suficiente como para poder sacar la foto que quería. No era tan complicado. A ver, eso depende de qué cámara, de qué sensor utilicemos. Si utilizan una full frame, no es esta la distancia. Por ejemplo, para Rodri es full frame, 24 milímetros. F2.8 da a 7 metros con 10. Se extendió, pero sigue siendo una distancia que 7 metros con 10 lo podemos utilizar en la práctica. Ok. Sí. ¿Qué pasó? Yo lo que les dije está bien, pero lo que hice no está bien. Cuando yo dije que es 4,58 la distancia hiperfocal, yo medí los 4 metros para adelante, pero lo medí muy mal. De este lugar a la cámara hay 4 metros, no más que eso. ¿Qué pasa si uno se equivoca? Si el foco, para utilizar la distancia hiperfocal, se equivoca y pone menos de lo que dice, de lo que es la distancia hiperfocal, es drástico el problema. No voy a tener enfocado hasta el infinito. Resulta que esa diferencia de medio metro de error hace que yo tenga enfocado desde los 2 metros hasta los 33 metros. Me va a quedar desenfocado el árbol, me va a quedar desenfocado el lago y la montaña. Todo mal. Lo peor es que nosotros en el display en general no vemos con detalle la foto. Nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a casa. Vamos a poder sacar la foto, la vamos a ver, nos va a gustar, creídos que estaba todo bien, pero cuando lleguemos a casa vamos a tener una imagen que no nos sirve para nada. Una noche perdida. En la práctica lo que se hace no es utilizar la distancia hiperfocal, tal como la dice ahí. Llegamos, la cámara, verifico las reducciones de ruido, el estabilizador de imagen, pongo en autofoco. Yo sé que mi distancia hiperfocal es de 4 metros con 58, pero hago más o menos 1 metro, es un paso largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué me importa? 6 metros. 6 metros. 4,58, yo utilizo 6. Ahora sí. Foco de 6 metros, paso a manual. No voy a estar utilizando exactamente la distancia hiperfocal, pero yo de esta manera me aseguro en la noche y en las condiciones que estaba que voy a tener todo en foco desde los 3 metros hasta el infinito, y con 3 metros más que me alcanza.
De esa manera, y siendo lo primero que hacemos antes de hacer la guía de exposición, ya nos aseguramos que nuestras fotos van a estar en foco desde el primer plano hasta las estrellas y no estamos perdiendo tiempo en ninguno de los números. No necesitan una persona, la linterna la pueden dejar en el piso, alejarse, en la práctica, como a ustedes les guste. Lo que sí es importante es que cada uno conozca su cámara, su lente y cómo es que lo va a sacar. Yo sé que para mi cámara es 4,58. Rodri sabe que para la de él es 7 metros con 10. Cada uno tiene que conocer su cámara, tiene que saber cuál es su distancia hiperfocal. Porque eso va a servir siempre y cuando utilicen esas condiciones. Ahora, si yo estoy en el lugar y quiero reencuadrar utilizando el zoom, ya está. Se nos fue el hiperfocal. Si cierro el diafragma no pasa nada. Si yo tenía el diafragma y cierro el diafragma no pasa nada, porque esa profundidad de campo sea grande. Incluso podemos incluirlo en el programita y van a ver que se acerca a la distancia hiperfocal. Pero, acordándose de eso, ya está. Llegan al lugar, utilizan su distancia hiperfocal, lo pueden hacer bajándose el programita y listo, solucionado. Sí. Foco, distancia hiperfocal, estamos. Composición. Sí. Una pregunta. Sí. En caso de no tener el programa, para hacer más fórmula, la de minúscula, que era el círculo de confusión, ese dato, ¿cómo se sabe? Viste que íbamos a terminar. Es matemático y se puede hacer, después te lo explico, porque es re largo para explicarlo. Son datos. El círculo de confusión es un dato que te lo da el fabricante igual. El dato del círculo de confusión. En la práctica sale de la... No, aquí. Es un número que se sacó empíricamente en realidad. Por convención entre los fabricantes de rollos se pusieron de acuerdo en que el círculo de confusión era donde estábamos hablando de qué es lo que uno no puede alcanzar a ver. Ok, dijeron, una foto de un negativo de 35 milímetros, lo ampliamos, hacemos una copia de 20 por 8 pulgadas y la ponemos a 60 centímetros del ojo y yo no tengo que distinguir un punto de otro, no tengo que distinguir el punto. Ese es el tamaño del círculo de confusión. Cuando lo alcanzo a distinguir, ya estoy afuera del tamaño del círculo de confusión. Es empírico. Después de eso hay que meterlo. Bueno, composición. Ya tenemos cómo enfocar la cámara, tenemos las condiciones, sabemos la guía de exposición, cómo utilizarla para tener la imagen lo más rápido posible. Queremos sacar la foto. Composición. Los lugares se buscan de día y se vuelve de noche. Y eso es bastante importante tenerlo en cuenta, porque lo más probable es que si quieran buscar una foto de noche, salgan a buscarla y se van a encontrar con que no están viendo lo que está pasando, va a costar mucho más encontrarlo, o incluso se vuelvan sin foto. Por eso es que es importante ir de día a los lugares, ver lo que nos gusta, encontrar el sujeto, imaginarse el fondo, para poder después a la noche volver, ir a ese lugar y sacar la foto. Se compone con el fondo. Eso es distinto a lo que pasa de día también. De día es común decir que si tengo un buen sujeto, le agrego un fondo y ya tengo una imagen. Bueno, de noche nuestro buen sujeto puede ser el cielo, puede ser el fondo. Entonces cuando nuestro sujeto pasa a ser el fondo, de noche puede resultar al revés, que si nosotros tenemos un buen fondo, capaz que agregarle un sujeto nos termina de completar la imagen. Estrellas fijas. Cuando las fotos, uno de los motivos que solemos querer sacar es estrellas fijas. Estrellas fijas no existen. La Tierra se mueve todo el tiempo, las estrellas están ahí, todo el tiempo se están moviendo las estrellas, nunca van a estar fijas. Lo que nosotros hacemos es tratar de calcular el tiempo para que ese desplazamiento de las estrellas aparentemente en nuestra imagen no nos genere traza, aparezca como un punto. En la práctica se utiliza una cuenta, que es esa. Nosotros cuando vamos a sacar la foto, pensamos lo que va a variar es la distancia focal. Y es lo lógico, ¿no? Si uno está tomando un ángulo muy abierto, un puntito que se mueve poquito, no nos modifica. Ahora imagínense que nosotros estamos haciendo un primer plano
a esa estrella o a esa constelación, claro, ese poquitito que no se notaba, cuando yo hago con un teleobjetivo, se ve ese movimiento. Ok, entonces la cuenta que se utiliza es que se divide 500 dividido la distancia focal. 500 dividido la distancia focal equivalente a full frame. Tiene que ver con el tamaño final que nos va a quedar la imagen. Entonces si ustedes utilizan una cámara full frame, por ejemplo, pasa esto, quieren sacar una foto con un 24, el lente que usa Rodri, hacen 500 dividido 24, da 20,83. Ese tiempo es el que nos asegura que nuestras estrellas van a estar quietas. Claro que si ustedes quieren tener estrellas fijas, nos limita. Ya no podemos hacer lo que habíamos hecho antes de modificar nuestra exposición con el tiempo. Se nos fija. Nosotros ahora sabemos que nuestra foto, el mayor tiempo que vamos a poder sacar es 20,83. Cuando aumentamos ese tiempo, va a empezar a generar una traza visible. No siempre se llega a utilizar ese 20,83. Se puede extender un poco más incluso y pasa a ser algo de cada uno, si lo acepta como fijo o no. Al ampliar la imagen, por ejemplo, se puede sacar a 30 segundos. Saco una foto, dice 20,83, pero yo le estoy agrandando el tiempo. La saco a 30 segundos. Esas estrellas van a generar traza. Cuando yo me acerque a ver esa imagen, esa foto, voy a ver que la estrella se desplazó. No va a ser un puntito, sino que va a ser un ovalito. O incluso una liñita cortita. Pero al ver la imagen completa, da la sensación de ser estrellas fijas. Por eso que este es un dato de referencia. En internet van a encontrar el número como la regla de los 500 o la regla de los 600. Algunos hacen de 600 dividido la distancia focal. Exacto. Cuando vos agrandás la copia y te acercás a ver la estrella está desplazada. El número que... Por eso es que hay distintos números en internet, 500 o 600. 500 es el más preciso, 500 dividido la distancia focal, te aseguras de que esa estrella se ve quieta, se ve fija. Una cosa más respecto del sensor: si ustedes no utilizan una cámara full frame, tienen que tener en cuenta que esa distancia focal es la equivalente al full frame. Es decir, yo quiero sacar en gran angular, pongo 18, no tengo que hacer 500 dividido 18. Tengo que hacer el equivalente a full frame, que en este sería por 1.6, 18 por 1.6, 25, 24. 24, ok. 500 dividido 24 sería con mi 18. Siempre tienen que hacer la cuenta dividido la equivalente a full frame. Ok. A lente más angular, más estrellas fijas. Eso es simplemente por el hecho de el ángulo en el que uno está. Cuando uno utiliza un lente más angular, además de que está viendo un campo más grande, va a permitir utilizar un toque más largo. Y se van a ver el cielo más lleno de estrellas. Cuando utilizamos una lente más chica, no se van a ver tantas estrellas. Y la Vía Láctea es un caso particular de estrellas fijas, que para que salga la Vía Láctea, además de tener en cuenta el tiempo, hay que tener en cuenta elevar el ISO. La Vía Láctea la vemos a simple vista, pero si uno eleva el ISO, lo lleva capaz que a 3200, aparecen hasta colores y texturas que a simple vista cuesta distinguirlas. Entonces cuando uno saca a estrellas fijas, y en particular si quiere sacar a la Vía Láctea, es necesario además elevar ISOs. ISOs elevados, exposiciones cortas y Fs abiertos. Sí. Terminando la pregunta que hizo Paula. Acá hay un problema. Estamos limitados con el tiempo. No podemos hacer exposiciones largas. Estamos limitados con el F. Tenemos el F abierto. Lo único que nos queda es elevar el ISO. No todas las cámaras tienen la posibilidad de elevar ISO y mantener una imagen con calidad. Bueno, ok. No hay solución. Claro. A la hora de sacar una fotografía, nosotros estamos limitados por lo que queremos sacar
por lo que la naturaleza nos ofrece y por lo que la cámara nos permite. Y ahí empezás a jugar con la composición, un contraluz, para detalle. Sí. Bienvenidas las trazas estrellas. Bueno, no, hay una solución más que es solo para las estrellas y para la astrofotografía, que es utilizar una base ecuatorial en el trípode, poner una montura ecuatorial, que es un sistema, un motor, un automatismo que se ubica al sur celeste y se mueve, copiando el movimiento, contrarrestando el movimiento de la Tierra. Entonces uno puede hacer una exposición prolongada teniendo las estrellas fijas. Puede aumentar el tiempo, pero eso es meterse en astrofotografía y no podríamos componer utilizando cosas del paisaje porque nos saldrían todos movidos los árboles. Si no, hay que hacer doble exposición. Se puede. Trazas de estrellas. Cuando no podemos hacer la Vía Láctea o simplemente si quieren hacer trazas de estrellas, hay dos formas de hacer trazas de estrellas, dos caminos a encarar. Uno de los caminos es hacer una exposición larga. Utilizamos la guía de exposición tal como veníamos y elegimos cómo configurar aumentando el tiempo. Decimos, bueno, nosotros queremos hacer una exposición de 12 minutos, 20 minutos para que las estrellas, esas que estaban formando traza, esa traza dibuje una trayectoria y elegimos los pares para dibujar esa traza. Ok, esa es una de las formas, haciendo exposiciones prolongadas. La otra es hacer una suma de exposiciones cortas. En vez de hacer una sola fotografía que dibuje toda la traza, hacemos una suma de exposiciones cortas que incluso pueden ser de 30 segundos, de un minuto. Cada vez que corta la máquina, chac, chac, de nuevo, utilizando un intervalómetro o bien nosotros mismos con el control. Y una vez que llegamos a casa, la montamos en un programa para unir las fotografías y dibuja la traza. Y acá hay un ejemplo de una traza sacada con tiempos largos de exposición. Es una exposición de traza de 4 horas. Con sumatoria de imágenes largas, de 8 minutos cada una. 8 minutos cada una. Cada una de las trazas de 8 minutos, sumada después en el programa, da toda la traza. En realidad, ¿qué pasa con los cortes? en este caso lo que pasó es que se acabó la batería. El tiempo, los tiempos tanto para hacerla como una foto larga, como para suma, pasar a la otra. Como suma, esta es una suma de exposiciones cortas. En ambos casos no se ven al unirlas si el tiempo es despreciable, el tiempo entre una y otra. ¿Cuánto puede ser ese tiempo? Fácil, es la cuenta de estrellas fijas. No podemos estar entre una exposición de traza y otra exposición de traza más de 20 para las condiciones de la cámara de 24 milímetros, no podemos estar más de 20 segundos con la cámara sin exponer, porque al unirlas hay un punto de una estrella vacío. Entonces, si nosotros simplemente cada vez que corta, sacamos la foto, corta, chac, 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 arrancamos la siguiente, ese tiempo que hay entre medio de cada una de las trazas, al unirlas se ve como una línea continua, no se ven los espacios. Lo que pasó ahí es que hubo más, tipo en el anterior, es que hubo más tiempo. Por eso es que quedó ese espacio entre medio. Si uno lo hace continuo, no queda ese espacio. Esto de que lo de reducción de ruido en exposiciones largas, hay veces que se puede y no se puede utilizar. En este caso, cuando hacemos trazas de estrellas como sumatoria de fotos, no podemos directamente. Porque si nosotros quisiéramos hacer una sumatoria de imágenes de 1 minuto, por ejemplo, o de 30 segundos, no importa. Vamos a sacar todas fotos de 30 segundos. 30 segundos, 1 segundo apagado. 30 segundos, 1 segundo apagado. No podemos. Porque la máquina, después de que corta los 30 segundos, se va a tomar 30 segundos más para responder
de nuevo. Entonces, si tuviéramos activado la reducción de ruido para exposiciones largas, en vez de quedarnos una traza continua, nos quedarían guiones. Tic, 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 tic. Por eso es que hay que desactivarlo antes de empezar. Ahora sí, para sumar las imágenes, una vez terminado volvemos a casa, para sumar las imágenes, lo pueden hacer manual, lo pueden hacer en Photoshop, apilando las capas, con aclarar, por ejemplo. O se pueden utilizar esos programitas que son gratuitos, que se bajan de internet y que funcionan bárbaro. El StarTrace y el StarTax. El StarTax, los dos son... El StarTax es un plugin para Photoshop y el StarTax es un programita que sirve tanto para Mac como para PC. Se bajan, son muy fáciles de usar, le suman la cantidad de imágenes, después tienen posibilidades de incluso algunas, si hay algo que pasó, que se les manchó, se iluminó algo que no querían, lo tapan de negro y lo suma igual. Es muy interesante para poder utilizarlo, sí. Bueno, de estrella fija estamos. De puntos cardinales, ¿qué es? Una pregunta. Sí. ¿Cómo hacer con los pixels cuando están en Exposiciones prolongadas, bueno, ruidos. Ruidos en la imagen no lo queríamos meternos mucho. Las posibilidades de ruido pueden ser o por ISOs elevados o por exposiciones largas. Cuando uno hace exposiciones largas, lo que pasa es que aparecen hot pixels que se deben al calentamiento del lente. Eso es conocer la máquina. No hay forma de evitar que se produzcan. ¿Hay alguna forma en la cámara que lo sí, la reducción de ruido para exposiciones largas. Pero es un error, es conocer la cámara y saber hasta dónde no las hace. Eso va a depender de las condiciones del tiempo también. Una foto sacada en verano va mucho más rápido el lente sobrecalentarse y generar los hot pixels. Cada uno tiene que conocer su cámara. Hay vi fotos de 45 minutos que no tuvieron. Pero bueno, eso es conocer tu cámara y no hay mucha solución para los hot pixels. ¿Alguna otra pregunta? Claro. ¿Qué es lo que hace automáticamente la cámara con la otra exposición? Hace en las mismas condiciones, expone la foto, baja el espejo y vuelve a exponer. A ver qué es lo que hace el sensor en esa situación. Por eso es que conviene, cuando se utiliza la reducción de ruido en exposiciones largas, es no irse con la cámara o no moverla, utilizar la cámara en el mismo lugar donde está. Dejar la cámara en esas condiciones de temperatura para que pueda reproducir algo similar a lo que pasó en la foto.